¿Qué tal? Gusto en saludarle, bienvenidos a Fondo en Mega Noticias. Abril es el mes del niño, usted sabe, el día 30 es la celebración, pero ¿cómo llegamos después de 100 años de que se instituyó este día? Se garantizan los derechos fundamentales de los niños como tener una infancia libre de violencia, una infancia feliz. Hay mucho, poco o nada que celebrar este 30 de abril. Y para hablar a fondo sobre este tema, doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Tania Ramírez, ella es presidenta de la Red de Derechos de la Infancia, REDIM. Bienvenida, muchas gracias por estar. Un gusto, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias. David Calderón, director de Calidad, Innovación e Impacto de Save the Children. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Marisa, y saludos a mis colegas. Muchas gracias. Y el maestro Cándido Pérez, él es investigación de Early Institute, especialista en primera infancia. Muchas gracias a los tres. Yo sé que ustedes son especialistas en el tema, no nada más a nivel nacional, sino internacional. Vamos a tratar de dividir el programa en 4 bloques para tratar de avanzar lo más rápido posible. Tenemos poco tiempo para un asunto que realmente llevaría programas y programas. En la primera parte hablaremos sobre infancia robada. El segundo bloque, violencia y abusos y un poco de los derechos de los niños. En un tercer bloque, como pregunta, futuro halagüeño. Y finalmente una parte para conclusiones en caso de que se quede algún tema pendiente, algo en el tintero. Así es que arrancamos con esta primera parte del programa Infancia Robada. Y bueno, yo consideré este tema de infancia robada porque parecería que se ha dejado de vivir la infancia demasiado rápido, demasiado pronto, Tania. Sí, también hay que recordar que el momento particular que vive nuestro país, en donde múltiples violencias y incluso una crisis de violencia armada, pues no únicamente está tocando al mundo adulto, ¿no es cierto? Está tocando las vidas de niñas, niños, adolescentes. Además de esto, los efectos de la pandemia, por ejemplo, entre otros muchos factores que han mantenido a niñez y adolescencia como el grupo de población más pauperizado, que más está en pobreza y pobreza extrema, ha hecho que en muchas ocasiones ellos y ellas, junto con sus familias, se vean obligados a trabajar, a salir a buscar un sustento. Entonces, claro, estamos empezando a ver que hay algunas actividades que desarrollan que serían más propias de la etapa adulta o de la etapa de jóvenes, pero quizá yo pensaría que más que sea una niñez robada en el estándar que nosotros tenemos y que nos recuerda nuestra propia niñez, pues sí, es un robo, pero más bien tenemos que aprender a ubicar esa niñez y a proteger esa niñez en esta nueva circunstancia, en esta nueva condición de pobrezas, de violencias dentro de los hogares, fuera de los hogares, y aprender a ver que ahí siguen estando esos niños, niñas, adolescentes y que necesitamos reconocer sus derechos y generar mejores estrategias para protegerlos. Claro. En 1924 se instituyó el Día del Niño, el Día de la Niña, evidentemente. ¿Cómo hemos avanzado o cómo hemos retrocedido para hacer niños felices, para que sean niños que estén libres de violencia? Porque bueno, la situación en el país se ha complicado desde hace ya tiempo. ¿Cómo están viviendo los niños actualmente, David? Pues Marisa, estamos en una situación que efectivamente de la vida, la niñez, que debiera concentrarse en el máximo despliegue de las potencialidades de cada una, de cada uno. Si pensamos el ideal del aprendizaje, del juego, de la participación, están en una situación muy, muy precaria y muy desigual. Pensemos, por ejemplo, que no solo 5 de cada 100 que se fueron durante la pandemia a sus... Se nos cortó la comunicación, en un momento regresaremos con él. Mientras quisiera yo preguntarte, Cándido, ¿hay mucho, poco o casi nada que celebrar a 100 años
de que se celebra el Día del Niño en nuestro país? Gracias, Marisa. Muy buenas tardes. Muchas gracias a nombre del Instituto por el espacio. Sin lugar a dudas, de las últimas décadas hemos tenido avances muy importantes, sobre todo en el reconocimiento de derechos de niñas y niños. Es evidente que tanto a nivel internacional y también a nivel nacional, nuestro marco normativo ha dado cada vez mayor, no solamente relevancia, sino un puesto pues, que tendría que ser clave para la sociedad en general. Desgraciadamente también, y un poco en el tono de lo que ya se comentaba, pues el ir reconociendo derechos también nos exige que vayamos viendo la situación real de muchas de las problemáticas que antes solamente estudiábamos o analizábamos en población de mayor edad. Y eso, desgraciadamente, pues nos lleva a darnos cuenta que gran parte o muchas de estas situaciones que de por sí son penosas en la población adulta, ya se hacía referencia, por ejemplo, a problemáticas relacionadas a violencia, pues no solamente se reproducen también en la infancia y en la adolescencia, sino en el caso, por ejemplo, de nosotros desde el Instituto, que vemos la primera infancia, pues vemos muchos fenómenos que se observan desde los primeros años de vida, lo cual es pues todavía más alarmante. ¿Tenemos niños felices en nuestro país, Tania? Porque bueno, ya conocimos hace unas semanas que pues, los mexicanos somos muy, muy felices. ¿Los niños son felices? Me atrevería a decir, Marisa, que siguen siendo felices y siguen teniendo la capacidad de la felicidad pese a todo. Y uno de los indicadores más lindos de esto es lo que conocimos en la reciente encuesta nacional sobre discriminación. Niñas, niños, adolescentes siguen siendo capaces de decir, sí, claro, un presidente afrodescendiente, sí, claro, sería amigo de alguien con VIH. Es decir, la capacidad de inclusión y de vivir y de imaginar un mundo más justo, más igualitario, en el que se reconozcan e incluyan a todas las personas, hoy por hoy es una de las nociones de vida y de las formas de experiencia que sí tienen niñas, niños, adolescentes y que no tenemos las personas adultas. Ahora, pese a eso, el mundo adulto, las instituciones y la propia autoridad insiste en no protegerles adecuadamente, en no acompañar sus trayectorias de vida, y eso hace que se vayan encontrando con múltiples obstáculos que por supuesto van manchando esa felicidad hasta que nos convertimos en estas personas adultas que somos, ¿no es cierto? Pero es una trayectoria de incertidumbres, de injusticias, de ausencias de garantías de derechos que hacen que esta felicidad se vaya gastando, cuando además tenemos todas las herramientas, todos los datos, todos los insumos para poder decir cómo sí y por dónde podríamos hacerlo mejor con ellas y ellos, ¿no? No nada más por ellas y ellos, sino de la mano con sus voces, esta felicidad puede redefinirse y alcanzarse, debe de. Gracias. David, estábamos contigo que a 100 años de distancia que comenzó la celebración esta del Día del Niño, ¿hemos avanzado? ¿Cómo hemos retrocedido? ¿Cuáles son como los principales pendientes? Independientemente que en un segundo bloque vamos a ir hablando de los principales problemas, de las principales enfrentamientos a los que están los niños mexicanos y que les ha causado serios problemas, sobre todo en los años recientes, que se ha agregado el narcotráfico, el reclutamiento de niños, la falta de medicamentos para el cáncer, en fin, ya hablaremos sobre este tema, pero haciendo un balance muy, muy rápido, ¿cómo hemos avanzado y en qué hemos retrocedido? Hemos avanzado en este reconocimiento, para empezar, de ellas mismas, de ellos mismos, el reconocimiento de sus derechos, el reconocimiento a que el juego, el descanso, la creatividad no tienen que ser momentos extraordinarios en el día, ni premios para una fatiga, sino que es el espacio natural en el que nos desenvolvemos todos mejores como seres humanos, como comunidad, y en el caso de las niñas y los niños es imprescindible que así ocurra. Entonces, hay un mayor reconocimiento de sus derechos de parte de los adultos, de parte de ellas, de ellos mismos. Hemos avanzado mucho en los indicadores que tenían que ver con
los daños a la supervivencia, ¿no? Las muertes prevenibles en los primeros 5 años. Hemos avanzado en una mejor nutrición con toda la desigualdad que eso puede implicar. Hemos avanzado también en una concepción de la escuela menos vertical y menos concentrada en la memorización, en la solo captura, digamos, de datos, pero hemos retrocedido sin duda en esta capacidad de respetar el espacio íntimo de las niñas, de los niños, y mantenerles en la medida de lo posible alejados de la violencia. Eh, no es que antes no ocurriera violencia, pero la forma tan aparatosa, tan estrujante, tan ajena a su vida cotidiana, en términos de prevención, es lo que llama la atención y lo que preocupa muchísimo. Entonces, ahí sin duda los últimos años, el último decenio, pero muy aceleradamente los últimos 3, 4 años, han sido un momento en el que se han revertido muchos logros de la integridad física y emocional de las niñas y los niños. 1 de cada 10 tienen indicios de depresión y ansiedad. Tenemos también esta situación en la que empiezan a ser víctimas de delitos de muy alto impacto. Entonces, hasta ahí lo dejo, pero ciertamente un panorama mixto, un gran avance que en cierto sentido fue perdiendo fuerza e incluso en algunos aspectos se han revertido este goce de sus derechos. 1 de cada 10 niños con depresión, con problemas de salud mental que difícilmente son atendidos o por lo menos no atendidos correctamente, pero pues ese es un tema que ha afectado y sobre todo después de la pandemia quedaron los niños muy afectados y parecería que fue una población invisible, podríamos decirle, Cándido. Sí, sin lugar a dudas, en situaciones graves, crisis como esta pandemia que hemos vivido, ponen en manifiesto sobre todo aquellas poblaciones que son más vulnerables. Y desgraciadamente en nuestro país, esa es una parte central, consideramos nosotros desde el Instituto, el que sigamos viendo a niñas y niños desde sus primeros años de vida como una de las poblaciones altamente vulnerables y frágiles ante situaciones como una pandemia de estas características. Entonces, evidentemente tendría que ser el primer frente a reforzar precisamente a sabiendas de que de esa alta vulnerabilidad ante crisis o ante situaciones como esta que hemos vivido, pero desgraciadamente esto no ocurre. Y una de las cosas que pues pudimos ver y desgraciadamente no se combatió de la manera adecuada es que el propio sistema de salud era un sistema frágil, que en el caso de niñas y niños, los datos que nosotros hemos tenido a partir del propio Coneval, se incrementó la carencia por acceso a la salud. En el caso de los niños más pequeños, para llegar al 2022 a 45%, es decir, casi la mitad de estas niñas y niños en su primera infancia no están teniendo este acceso. Entonces, evidentemente el nivel de vulnerabilidad ante una pandemia pues es brutal, sobre todo en estas poblaciones. Quisiera pasar al segundo bloque, que es violencia y abusos, lo que tiene que ver con los derechos humanos de los niños. Y sabemos que los problemas son múltiples, que se han ido acumulando desde diferentes tipos de violencia física, sexual, física, emocional, en fin, pero también hay otros que afectan terriblemente y que es, por ejemplo, el embarazo precoz, la maternidad infantil, por otro lado, la obesidad y también junto a la obesidad, la desnutrición. ¿Cuáles serían los problemas más apremiantes donde se debe enfocar para tratar de solucionarlos, Tania?
No nos va a dar este bloque para ello. Es interminable la lista, yo sé, pero lo más apremiante, lo más peligroso que habría que poner así su superatención, la lupa en estos temas. Yo me atrevería a decir, por su grado de gravedad y de urgencia, todo lo que tiene que ver con las distintas formas de violencia y los distintos espacios en los que la están viviendo. Es decir, la violencia en las calles, es decir, los datos de homicidios, homicidios con arma de fuego, a veces muertes violentas, lo estamos viendo, pues son inadmisibles cuando pensamos que estamos hablando de niñas y de niños, ¿no? Pero también la violencia que se vive dentro de los hogares, ¿no? Y esto se vio muy claramente durante el confinamiento, pero lamentablemente no hemos logrado bajar esa cifra, ¿no? No hemos salido, es como si nos hubiéramos quedado atorados en esa tensión pandémica y no hemos revertido las cifras hacia como estábamos antes, ¿no? Y otras expresiones más graves de violencia, como puede ser, y ya lo comentabas, Marisa, el reclutamiento y utilización de niñez y adolescencia por parte de grupos delincuenciales, del crimen organizado, o incluso violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? En un México al que le ha costado tanto reconocer, hasta tipificar y visibilizar el feminicidio, pues poco se sabe que el 10% de los feminicidios corresponde a muertes por razón de género en contra de niñas y adolescentes, ¿no? O si hablamos de las desapariciones, que es la crisis más grande de derechos humanos sin duda en nuestro país ahora mismo, pues a veces tampoco se sabe que el 17% de esas más de 112,000 personas, según datos oficiales últimamente, corresponde a niñas y adolescencia, ¿no? Entonces, creo que esos son de los problemas graves que están en el foco de la urgencia, lo que hay que ver, pero ojo, así como la pirámide de las violencias, no hay que perder la vista de los niveles que subyacen a ese pico de expresión máximo que puede ser la violencia en términos físicos, la violencia sexual, la violencia en las calles, los reportes que vemos, por ejemplo, de violencia sexual analizados también con razón de género, pues 93% corresponden a niñas y adolescentes, ¿no? Las desapariciones son también las chicas entre los 14 y los 17 años quienes más están desapareciendo en nuestro país. Entonces, también aprender a leer la conflictividad en términos de género como una violencia que las mujeres hemos logrado colocar en la calle a la atención pública, tiene que ser mirado en clave de niñez, ¿no? Entonces creo que estos son algunos de los más graves problemas, no diría los principales, pero quizá están dentro de los más graves. Y hablando de todos estos problemas que en muchos de los casos han aumentado las cifras, en algunos se han contenido y parecería que no pasa el tiempo y que no se hace nada. ¿Realmente hay políticas públicas, David, políticas públicas que lleven a o intenten solucionar los problemas de la niñez en nuestro país? Ay, Marisa, pues justo tenemos, como ya se decía, un más claro, todavía no completo, pero más claro registro de este sufrimiento que se inflige a las niñas y a los niños. Solo en este año 30,000 víctimas de delitos registrados, pero su registro pues es muy grande. Digamos, hay leyes y hay protocolos, no hay financiamiento y no hay cumplimiento. Entonces, México tiene una estructura normativa con respecto de los derechos de las niñas y los niños que no es la más avanzada del mundo, pero es bastante completa. Entonces, el problema no es tanto seguir acumulando iniciativas de ley para que no pase esto o lo otro, ¿no? A veces parecería que los legisladores hacen un concurso, poner una fracción más en la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños, y ya con eso sienten que se avanzó, pero el financiamiento y el cumplimiento de esto ha sido muy grande. Entonces, el acecho del crimen es brutal, pero también el descuido gubernamental en los 3 niveles, federal, estatal, municipal, también la actividad social y un problema grave justamente cómo estamos viendo las decisiones públicas, ¿no? Muy llenas de soberbia, muy llenas de oportunismo electoral y con un
mensaje sistemático de negación, de el problema no es tan grave como ustedes dicen, el problema ya se está solucionando, es por que nuestros enemigos políticos así lo subrayan, pero la situación es menos grave. Entonces nos vamos habituando a estas capas de reinterpretación que hacen más difícil abordar la cosa de frente y empezar a mapear dónde tenemos las principales fallas para empezarlas a revertir. Pero hoy por hoy, parte de la violencia es no reconocer esa violencia en su auténtico nivel. Sí, porque parecería que también en estos temas tienen otros datos. En este gobierno de austeridad republicana y donde se ha pretendido ahorrar, donde menos deberían hacerlo, el presupuesto que se destina justamente al tema de los niños, a que lleguen estos recursos a los niños más excluidos, que se dé seguimiento, es casi pensar que es un sueño o sí ocurre, Cándido. No, desgraciadamente el tema del presupuesto es un tema que pues año con año se hace énfasis. Cuando se envía a Cámara de Diputados ya se deja ver de entrada pues que en los propios números no hay ese nivel de relevancia hacia niñas y niños. Y hay una cuestión importante que me gustaría un poquito complementar ahorita que comentabas y que Tania hacía esta exposición de las diferentes problemáticas, solamente refiriéndonos a temas relacionados a violencia. Nosotros hoy también tenemos que enfrentar y se requieren políticas públicas, no solamente el pronunciamiento en una ley, sino políticas públicas con presupuesto que enfrenten otras formas de violencia que están ocurriendo en nuestro país a nivel comunidad y a nivel sociedad. Ya hacía énfasis Tania en varias de ellas, pero me gustaría también hacer énfasis en nosotros. Hacemos también análisis de lo que ocurre dentro de los hogares y 1 de cada 2 niños solamente en primera infancia, es decir, menores a 4 años, sufren algún tipo de disciplina violenta, es decir, alguna agresión psicológica, castigo físico, y casi el 10% de niños menores de 5 años son dejados solos bajo el custodio de otro niño menor de 10 años. Entonces, hago este énfasis porque las exigencias hacia la primera infancia, hacia el cuidado, hacia la protección de la primera infancia y de la niñez y la adolescencia, toca diferentes ámbitos de nuestra sociedad, incluido el ámbito familiar, donde se requieren este tipo de respuestas y evidentemente cuando no generamos algún mecanismo de política pública que logre enfrentar, por ejemplo, nosotros crecimos con campañas que buscaban combatir la violencia, por ejemplo, dentro del hogar, y es evidente que si bien hemos reducido, no ha sido suficiente, porque hoy tenemos casi la mitad de nuestra población, niños y niñas pequeños, que siguen sufriendo estas formas de disciplina violenta. Rápidamente, Tania, este asunto también de los niños migrantes que llegan a México, en algunos casos para quedarse, porque no tienen otras opciones, y los que van para cruzar a Estados Unidos. Es gravísima la situación que enfrentan los niños y también parece que pues no les interesa mucho. Seguramente el 30 de abril escucharemos discursos muy bonitos en apoyo a los niños, presupuesto, les damos apoyo a los niños estudiantes, en fin, pero más allá de eso, los niños migrantes pasan una situación terrible en nuestro país. Sí, ya sea acompañados o no acompañados, estos niños y niñas y muchísimos adolescentes que atraviesan nuestro territorio, ya sea en busca de llegar al país vecino del norte o ya sea en busca de reconstituir su familia aquí en territorio nacional, viven muchísimas adversidades y sobre todo son, me parece que vistas como ahí sí un grupo especialmente vulnerable de ser capturado, reclutado, desaparecido, extorsionado, sufrir secuestros, es decir, esa violencia adultista que tiende a verles como objetos, como pertenencias y no como personas sujetas de derechos, hace mella
precisamente en la niñez migrante porque viven esta vulnerabilidad de manera reforzada, ¿no? Y creo que de cara a lo que... Bueno, tuvimos nuevamente un problema técnico. Aprovechamos para ir a un corte y volvemos de inmediato. No se vayan. Gracias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Gracias por continuar con nosotros. Esto es A Fondo. Y estábamos contigo, Tania, hablando justamente del tema de los niños migrantes. Adelante. Sí, creo que la circunstancia que se ha ido conociendo con los años, que es pues grave y preocupante, es uno de los ejemplos más claros de cómo en nuestro país podemos tener leyes estupendas, bien realizadas, con un buen estándar, con apego a lo que se señala desde los instrumentos internacionales, pero que se quedan en una ley bien escrita y que no se materializan, ¿no? Pues, celebramos en el 2020 una nueva ley de migración en la que se establecía la reunificación familiar, el principio de no separación de las familias, de no retorno a sus lugares de origen si es que estaban huyendo de violencia, etcétera. Pero lo que estamos viendo en la realidad es algo exactamente opuesto a esto, ¿no? Cada vez más se retorna niñez y adolescencia de Estados Unidos a México. En México hay un intento de contención bastante criminalizante, por cierto, pero bueno, también un efecto de retorno y de repatriación hacia países de Centroamérica. Y lo colocabas también ahora, Marisa, cómo en este nuevo escenario electoral en el que el próximo 30 de abril seguramente escucharemos y veremos muchos mensajes de adhesión a la causa, a la gran agenda de niñez y adolescencia, pues comentarte que una serie de organizaciones hemos estado impulsando este compromiso con la niñez para hacer que las y los candidatos se comprometan efectivamente con la niñez, ¿no? No únicamente en genérico, no como ya lo decías, poniendo más becas. Ahí David seguro ahora nos va a explicar por qué la beca no es la solución ni siquiera para el derecho a la educación. Pero lo que estamos colocando es la necesidad de que en estos compromisos de campaña y de programas de gobierno se establezca con claridad cuál va a ser la ruta para tener una niñez feliz y segura, niñas vivas y libres, por lo que estábamos hablando ahora, infancias sanas, infancias
estudiando, es decir, el derecho a la salud, a una alimentación saludable, a la educación, no solo al estudio y no solo a ir a la escuela. También recordar que la niñez es importante y es buena para la democracia. Les tenemos vistos como un grupo de población que por no tener una credencial del INE quizás no participan, no piensan, no tienen derecho a votar, pero tampoco a participar de la vida democrática, y necesitamos ampliar el principio de participación en todos los procesos, y además por ley está previsto así, que niñas y niños participen en todo asunto que competa con sus vidas, es decir, todo, los territorios, la alimentación, la gestión del campo, todo, y un futuro construido con ellas y con ellos, no para ellas y ellos, dejar esa mirada adultocéntrica, despectiva, que no les reconoce como pares, y enfatizar en los sistemas de protección. Ojo, México está en un año crítico, no solo por el contexto electoral, sino porque el Comité de los Derechos del Niño está revisando el papel de México respecto de sus obligaciones al haber adherido a la Convención de los Derechos de la Niñez. Con esta ratificación, México se comprometió a cumplir una serie de estándares, se le han hecho recomendaciones y este año México está bajo la lupa de este comité. Va a ser muy interesante observar en qué medida no solo las campañas, sino los programas de gobierno van a efectivamente observar la gran política de niñez como una política que debe atender a la tercera parte de la población, no a un grupúsculo del 30 de abril, y que eso se vea reflejado en el día a día de los programas de gobierno de las personas que queden electas y no únicamente en un día, en un mes reconocido para ellas y ellos. Claro, y en ese sentido, David, ¿cómo estamos comparado con otros países, con miembros de la OCDE, del G20? ¿En qué posición está México en este tema de los derechos de los niños? Tu micrófono, no te escuchamos, por favor. Sí, decía, perdón, retomando lo que han comentado mis colegas, estamos en estos dos extremos. Uno es, en nuestro marco normativo, es uno de los más avanzados, incluso con respecto de estos países que pues se sienten tan ufanos de su tradición en las garantías de los derechos humanos, y sin embargo, en tema de cumplimiento, en tema de implementación, aplicación de esas leyes, estamos en muchas situaciones ciertamente muy atrás. Pongo un ejemplo, prácticamente ningún país tiene un marco normativo con respecto de la niñez migrante tan amplio como el de México. Y como decía Tania, las tres consecuencias del cambio de ley hace 4 años. Una es que cada niño que se encuentra en territorio nacional y que no tenga documentos de turista, es decir, cualquier niño haya como entrado al territorio nacional, es visitante por razones humanitarias y tiene derecho, haya nacido donde haya nacido, tiene derecho a un esquema de protección con un plan personalizado para garantizar sus derechos. Y eso cuando pasa, pues muy poco. Son 80,000 los que vinieron en 2023 y la gran mayoría de ellos se encontró con el maltrato, la indiferencia, el desprecio. Un segundo punto, cualquier escuela pública de México debe recibir a cualquier niño, incluso sin ningún documento, no solo de su trayectoria académica, sino sin ningún documento de identidad. Es su derecho, apenas llegue a la escuela, estar dentro de la escuela. Cada jornada en la escuela cuenta. Este es uno de los poquísimos países en el mundo en el que está escrito eso en la ley, solo que el grueso de los maestros no lo conocen y no lo implementan. Claro. Un tercer aspecto sobre eso es el que se establece en la ley que todo el personal de contacto del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados tiene que tener formación en derechos de los niños. Bueno, pues eso no se ha cumplido para nada, y entonces los agentes de contacto, aquellas personas
que detienen a los grupos de migrantes, por supuesto que no están preparados para tratar y no fueron formados así, no fueron reclutados, seleccionados, ni invitados, digamos, a esa formación. Y entonces tenemos leyes muy buenas, pero no se cumplen. Esa vulnerabilidad la encontramos en los migrantes, pero también en los niños de familias jornaleras, en los niños en situación de calle, los niños indígenas, los niños afrodescendientes, los niños con discapacidad, los niños de familias en conflicto con la ley. Cada una de esas situaciones que ameritarían un refuerzo se encuentran en esa vulnerabilidad todavía con menor inversión, menores instituciones, menores apoyos. Muchas gracias. Pues vamos al siguiente bloque. A ver, estamos en campaña. ¿Han escuchado ustedes a los candidatos presidenciales realmente comprometerse con la niñez mexicana? Hemos escuchado ahí una que otra vez algunos puntos a los que se comprometen los candidatos, su agenda, su aparente agenda a favor de la infancia en nuestro país, pero parecería que es todo ambiguo, nada aterrizado. ¿Cómo han visto ustedes, Cándido? Pues como bien mencionas, Marisa, tanto en las plataformas que han creado de propuestas como en las menciones que se hacen a través de medios o espacios en donde participan las candidatas y candidato, las menciones y las propuestas respecto a la infancia y la adolescencia son como ideas salpicadas, ¿no? No se deja ver para ni mucho menos una idea de país de hacia dónde o cuál es la apuesta hacia estas grandes poblaciones, y a veces pareciera como que se les olvida que uno de cada tres habitantes de este país es un niño, una niña o un adolescente. Entonces, en ese sentido y bajo ese contexto, precisamente uno de nuestros principales objetivos centrales como organizaciones, como estudiosos de estas poblaciones, es precisamente exigir que niñas y niños y adolescentes sean puestos en el centro de la discusión y el centro de las políticas públicas que se aborden. Desgraciadamente, hasta este momento no ha ocurrido, y ya un poco en el tono de lo que comentaba David, si esto no nos lo tomamos en serio, y más allá de los mecanismos a nivel normativo, que ya tenemos muchos, menciones en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que abarca ya muchos temas, muchas leyes generales relacionadas a muchos de los problemas que ahorita estamos abordando. Necesitamos que esto se traduzca en políticas públicas, porque, como ya se ha mencionado también, David, pues en situaciones concretas o en fenómenos como la migración, pues ocurre que no hay una gran diferencia a veces el que esté expresado en nuestro marco normativo a el cambio en la realidad. Y lo mismo ocurre, si me permites ahí hacer énfasis, no solamente en estas poblaciones que son particularmente vulnerables. Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, con esta, digamos, ampliación del derecho a la educación con la educación inicial. En 2019 elevamos la educación inicial para ponerla al nivel de obligatoriedad, de derecho a nuestra máxima, en nuestra máxima ley, para poner, digamos, al nivel de la educación preescolar, de la educación primaria, secundaria y demás. Y hoy los datos nos dicen que entre 3 y el 7%, dependiendo de la fuente que consultemos, está asistiendo, niñas y niños están asistiendo a la educación inicial. Entonces, realmente, del derecho al hecho, estamos viendo un trecho enorme en el cumplimiento de derechos de niñas y niños. David, ustedes tienen seguramente una agenda que pudieran, o si ya la presentaron a los candidatos presidenciales, una agenda en favor de la infancia en nuestro país. ¿Han hablado con los candidatos? ¿Se van a reunir con ellos o tienen algún plan así? Marisa, hemos, retomando lo que decías, ¿no? En las campañas encontramos
a nivel de las gubernaturas que están ahora por votarse, lo mismo las candidaturas, la candidatura presidencial y también los legisladores. Sí, Hay que claro. recordar que se renueva todo el Congreso. Lo que encontramos es como promesas, becas, desayunos, Ya. siempre como esta idea de reparto, ¿no? Y atomizar estos beneficios, quitándole energía y continuidad a las instituciones, es un camino que solo trae mayor debilidad. Es decir, nos estamos acostumbrando a que la promesa para todas las poblaciones, pero para la niñez y adolescencia, está en que les vamos a dar, les vamos a repartir. Pero no, no sé, ejemplo, se va al guión del día y entonces no solo se perdieron horas de aprendizaje, no solo se perdió la actividad de una comida, sino también las implicaciones de convivencia, las implicaciones, por ejemplo, de equidad de género para la posibilidad de que sus madres dedicaran tiempo para otras cosas. Y en cambio se pasó a decir, claro, pero les estamos dando becas y a sus escuelas les estamos dando para ir a la escuela y se quedan con hambre, aunque tienen 800 pesos al mes, que no alcanza Claro. para pagar las 20 comidas. Eso representaría. Entonces, varias, y compartiendo la visión de mis colegas, exigencia hacia los candidatos, pero también les estamos planteando a los votantes una agenda, y en esa agenda estamos impulsando aspectos como tener un auténtico sistema de cuidados, hacer una inversión concreta en desarrollo socioemocional y salud mental, a hacer un trabajo más profundo de crianza con ternura, le decimos, es decir, esta crianza no violenta. eh, Necesitamos que madres, padres, cuidadores, el resto va a pasar por distancia. Necesitamos encontrar un sistema de contacto profundo que favorezca esta crianza positiva. En el tema de primera infancia, la organización de Cándido ha hecho un trabajo extraordinario, casi subsidiando la falta de cuidado de las autoridades, para tener un banco de información muy sólido de qué hay en primera infancia, pero si no tenemos esa información estratégica y no la mantenemos actualizada, desde el destinar en las soluciones. Muy bien, yo quisiera preguntarle a los dos, ¿el futuro se ve halagüeño? Es decir, si hay continuidad de la candidata del gobierno oficial, ¿se corre el riesgo de situaciones de las que han ocurrido, donde han sido afectados principalmente los niños y sus madres? Ya decíamos, la falta de medicamentos para el cáncer, el cierre de las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. ¿Cómo consideran ustedes que se pudiera dar? ¿Podría pensarse que habría más sensibilidad el que gane una mujer, que sea una presidenta mujer? ¿Podría haber más sensibilidad en estos temas, Cándido? Pues hasta este momento nosotros, más allá de la persona en particular, pues tenemos que ver las propuestas que se ponen sobre la mesa. Y hasta este momento no vemos una diferencia. De hecho, pues lo que observamos es que se va a generar, si no hacemos un cambio importante, más o menos este mismo tipo de políticas en donde hay que decirlo, por ejemplo, muchas de ellas están ancladas a compromisos internacionales que México ha firmado, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se revisarán en el 2030, y donde muchos de esos
de esas metas que se plasman en este tipo de instrumentos internacionales, pues cuando se revisan nos damos cuenta de que no se llega a los objetivos o a las metas planteadas. Es evidente que quien gane la presidencia no puede dejar al margen a la población de niñas, niños y adolescentes. Y haciendo un poco énfasis también en esto que comentaba David, desde el Instituto hemos hecho un enorme sistema de indicadores para que también las políticas públicas que se estén generando y estas propuestas estén basadas en evidencia y que podamos ir viendo avances, retrocesos, pero desgraciadamente muchas veces entre utilizar otros datos de no sabemos de quién, de fuentes que se desconocen, o simplemente no usar datos suficientes para generar políticas públicas, pues nos deja como resultado pues ideas que se plasman en una normativa que a veces no baja, o en políticas públicas que sin evidencia pues no nos garantizan ningún tipo de avance. Hoy contamos con ya muchísima evidencia a nivel normativo, pero también a nivel de políticas públicas. Antes hablábamos, por ejemplo, hace 20, 30 años de los referentes europeos, escandinavos y demás. Hoy ya tenemos inclusive referentes a nivel Latinoamérica de políticas públicas para impulsar la primera infancia, la adolescencia, y muchas de esas nos deberían de dar aprendizajes importantes para quien decida, para quien ocupe la silla presidencial. Y me gustaría solamente hacer énfasis en una cosa, Marisa. Las grandes diferencias que se han visto a nivel, sobre todo a nivel latinoamericano, es porque el Ejecutivo realmente pone en el centro de las políticas públicas a niñas, niños y adolescentes. Cuando no hay una verdadera disposición en ese sentido, la verdad es que los cambios son muy pocos. Adelante, David, tenemos como 1 minutito y medio. Sí. Pues bueno, eso, sencillamente hacer las cuentas rápido. Si es más del 31% de la población, las niñas y los niños, además deberíamos atender el principio de interés superior, les debería tocar al menos el 31% del presupuesto, y lo que les toca del presupuesto auténticamente es entre el 9 y el 10%. Entonces, literalmente les estamos robando. Estamos invirtiendo en otras etapas de la vida, porque pues ahí justo, ¿no? Los bebés ni queman camiones, ni toman instalaciones, ni traen votos, ni pagan impuestos. Entonces, los dejamos fuera y al margen. ¿Qué es la invitación que hacemos? Es votemos con mucha conciencia, pero sobre todo al día después de que alguien tenga su constancia de mayoría, exijamos. Perdón, muchas gracias. Se nos terminó el tiempo. Esa musiquita significa que ya hay que despedir. Les agradezco muchísimo haber estado con nosotros. También a Tania Ramírez, que tuvo problemas ahí en la conexión. Muchísimas gracias. Yo soy Marisa Rivera y no se vaya porque regresa con ustedes Abel Martínez. Hasta pronto. Un corazón enorme. Un monito.